Amigos, vi un video donde una persona de origen argentino decía que fue a comprar un refresco de cola en México y que luego fue al otro día y luego al otro día y vio con asombro que el precio no variaba y seguía pagando lo mismo. Ese es el primer choque cultural que ellos, los argentinos, experimentan al llegar a México, aunque no deberían observar ese fenómeno porque en el mundo existe una cosa llamada Internet, pero se demuestra que no lo saben usar. Esa persona descubrió que hay otro mundo posible, pero no lo saben. Hasta que llegan a México y lo experimentan. Es increíble el tamaño de la manipulación enferma que posee el argentino medio. Una cosa es decir pobre Argentina que decir Argentina pobre, pero en este caso la frase viene siendo lo mismo. Unas 8 generaciones, son más, han vivido en constante inflación, devaluaciones, una carestía que ellos ya consideran como parte de su cultura y modo de vivir. ¿Y por qué? No nos vamos muy lejos, la historia de Argentina es muy larga. Podremos hablar del comportamiento de la deuda en los últimos 60 años atrás. 10 puntos hice. 1. Entre 1966 y 1972, con Juan Carlos Onganía y Alejandro Agustín Lanusse, la deuda se incrementó desde los 3.276 hasta los 4.800 millones de dólares, un 46%. En el punto número 2, de 73 a 76, con José Cámpora, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, la deuda ascendió 62%, de 4.870 a 7.800 millones de dólares. Punto número 3. Durante la última dictadura cívico-militar de 1976 a 1983, la deuda llegó hasta los 45.000 millones de dólares, un incremento de 364%. Llega Raúl Alfonsín en el punto número 4 con el retorno de la democracia. Ahí la Argentina entró en moratoria de pagos por la inmensa deuda del periodo anterior. ¿Qué hace a los gobiernos argentinos? Pedir y pedir prestado, cosa demasiado fácil, en lugar de fortalecer la industria nacional y sus exportaciones de manufacturas. ¿Dónde aprendieron economía? Si una ama de casa te muestra, te enseña que no gastes más de lo que tienes. ¿De qué clase son esos gobiernos? ¿O han sido? Y siguen siendo. Me acordé de un vecino que siempre pedía fiado en la tienda de la esquina hasta que la quitaron, le pusieron un Oxxo y ahí no fían. Y al igual que con Salinas de Gortari en México, a la salida de Alfonsín en 1989, la inflación alcanzó el 3.079%. Imagínense eso. En México tuvimos algo parecido. La devaluación del peso llegó a 3.100%, pero los mexicanos aprendimos de esos errores. Uno de los cambios fue hacer al Banco de México independiente de decisiones gubernamentales en 1994 para poder mantener el poder adquisitivo de la moneda. En Argentina no se aprendió nada. 5. Con Carlos Menem la deuda argentina externa se elevó un 123% más, con 146.219 millones de dólares, y la pobreza se incrementó hasta el 32% de su población. 6. Del 95 a 2015, la deuda más o menos estuvo estable, con gobiernos desde Fernando de la Rúa hasta el periodo de Cristina Fernández de Kirchner. 7. Pero llegó el peor. Un señor llamado Mauricio Macri, que según datos del INDEC en Argentina, la deuda externa creció un 76%, de 167.514 millones de dólares, hasta la llegada de Alberto Fernández en 2019. Macri tomó un préstamo enorme de 50.000 millones de dólares con el FMI, el más grande préstamo que el FMI haya hecho a país alguno en toda la historia de ese organismo. ¿Cómo no te voy a querer, Argentina?, dice el FMI. 8. Alberto Fernández, logra una renegociación de esa impagable deuda generada por la derecha con la ayuda del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien es amigo, muy amigo de Larry Fink, CEO de BlackRock.
9. Pero vuelve a llegar a la derecha llamada libertaria. Ahora otro peor. La pesadilla no termina cuando el energúmeno Javier Milei llegó en diciembre de 2023. La deuda era de 477 mil millones de dólares y a finales de 2023 se ubicó en los 495.599 millones de dólares. 10. Ahora en 2025 acaba de adquirir otro préstamo del FMI con un decreto el malvado fulano hasta alcanzar 324.931 millones de dólares. Pero un diputado descarado de la Libertad Avanza llamado José Peluc, por supuesto de la derecha de Milei, negó que esto constituya más deuda externa y que no se suma una deuda nueva, sino que se reemplaza otra deuda, pero con un interés más bajo. Ah, cabrón. ¿Cuál deuda se renegoció? No se renegoció nada. Fue un simple y llano préstamo más y ni siquiera informa de cuánto es ese otro préstamo. Ah, caray, las mentiras por allá en el sur son brutales y hay gente que las cree. Da vergüenza. A mí como mexicano me da vergüenza. Circula un dicho entre la derecha saqueadora argentina. No te acabes, mi linda Argentina, por favor. He dicho adiós.